combatir a la delincuencia. Nos vamos al hemiciclo principal. Sesiona la Comisión de Constitución que preside la congresista Rosa Bartra. La lista, presidenta. De ninguna manera, congresista Costa. Es más, acabo de decir, después el congresista Costa. Pero, congresista Beteta, estamos en la estación de informes. Justamente, presidenta, quería decirle, cuestión de orden, para que podamos centrarnos. Informe es informe, pedidos son pedidos, y cuando vayamos a los debates, ahí podamos entrar al debate de cada proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Beteta. Congresista Quintanilla, ¿ha terminado usted con su informe? Sí, terminé, gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Costa, para que informe. Gracias, presidenta. Voy a hacer una intervención en relación con el debate que estamos teniendo. No hay debate, congresista Costa. Estamos presentando informes. Estamos presentando informes. Todos han expresado sus opiniones. No hay ningún si tema en debate. O no una agenda, cuáles son las prioridades de la agenda. Sobre eso quiero hablar, presidenta. No veo por qué en este momento usted va a decidir que se corte el debate. No hay debate, congresista Costa. Están presentando informes. Muy bien, entonces voy a informar, presidente. Informe, congresista Costa. Quiero informarle que he suscrito una carta con otros colegas y también le he hecho llegar una carta el día de ayer a título personal y como vocero de la bancada liberal, donde, digamos, lo que le solicitamos es que ya que estamos en el tema de la reforma política, porque así lo ha decidido la comisión y me parece muy bien, hagamos un esfuerzo por organizar ese debate que tenemos por delante. Antes de comenzar el debate, presidenta, porque lo que ocurre, como ya se ha dicho acá, es que tenemos poco tiempo si queremos hacer los cambios necesarios para llegar al 2021 con un nuevo marco político e institucional. Yo comparto el deseo de muchas fuerzas políticas acá y del país de hacer esas reformas, pero si no organizamos bien y no nos dotamos adecuadamente de la metodología necesaria, no vamos a llegar a tiempo. Y por eso creo que tenemos que, digamos, tener claridad sobre algunas prioridades. Y yo le quisiera decir cuáles son, a mi criterio, esas prioridades. ¿Y por qué, presidenta? En primer lugar, yo creo que en el abordaje de este tema requiere otorgársele prioridad a la discusión de los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, que son 12. Y son dos razones las que me llevan a sugerir esto, presidenta. En primer lugar, Marisa. En primer lugar, presidenta, una razón de naturaleza constitucional. El artículo 105 de la Constitución establece que los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia tienen preferencia. Y en este tema de reforma constitucional tenemos 12 proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Entonces, creo que eso significa que hay que darle la preferencia necesaria a esos proyectos de ley. Y en segundo lugar, presidenta, por una razón de naturaleza práctica. Esos proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo han sido resultado del trabajo de 2 meses intensos de una comisión que nombra el Poder Ejecutivo, precisamente de alto nivel, para ver este tema. Entonces, esa comisión ha avanzado en el trabajo de definir, digamos, cuáles deberían ser las prioridades en esta materia. Y lo ha hecho, presidenta, conversando con cada grupo parlamentario extensamente, y yo he escuchado a varios voceros y miembros de los grupos parlamentarios reconocer que la comisión ha recogido propuestas de los grupos parlamentarios. De manera que no es que esta comisión, ¿no es cierto?, se haya, haya inventado estas iniciativas, sino que las ha discutido con nosotros y con especialistas. Y ha revisado la propuesta del grupo de trabajo que presidió Patricia Donaire, la propuesta de Código Electoral del Jurado Nacional de Elecciones y las iniciativas presentadas por los congresistas en esta comisión. Entonces, y hay una buena parte del trabajo de ordenar
los asuntos más importantes de la reforma política hecha por esa comisión a pedido del Poder Ejecutivo, es lógico también que por lo menos el debate lo organicemos, lo comencemos a dar a partir de esas propuestas. Yo no he propuesto, ni creo que los otros grupos parlamentarios están proponiendo, que solo se discuta eso y que además no se discuta sino que se apruebe. No, estamos diciendo que la discusión empiece por aquí, por una razón constitucional y por la razón práctica que acabo de dar. En segundo lugar, Presidenta, de los 12 proyectos de ley, los que deberían tener prioridad, nuevamente por razones prácticas y de cronograma, son los proyectos referidos a reforma constitucional. Nuevamente, no significa que los tengamos que aprobar tal como están, que no podamos introducir modificaciones, que no podamos agregar otros temas, pero el inicio del debate tendría que darse en torno a esas propuestas de reforma constitucional. En tercer lugar, Presidenta, ¿está formulando informes, congresista Costa? Porque eso ya no es un informe. En todo caso, ya pasó usted a la estación de pedidos y está pidiendo. No, estoy haciendo un informe, Presidenta, de lo que dicen las cartas que le he remitido a usted. Yo estoy haciendo uso de mi derecho de intervenir de la misma manera que han intervenido todos los otros congresistas en esta sección de informes. Presidenta, todos han opinado sobre si necesitamos o no una agenda, sobre cuáles deben ser las prioridades de la agenda. Y usted me está interrumpiendo ahora porque estamos en sección informe. ¿Por qué no lo hizo cuando empezó el debate y en lugar de presentar informes, los congresistas se refirieron a los temas de fondo que nos interesan a todos? Gracias, Presidenta. Entonces termino con dos comentarios finales, Presidenta. Uno, nosotros ya habíamos convenido acá en reunirnos por lo menos 2 veces por semana, pero no nos estamos reuniendo 2 veces por semana. Yo sugiero que lo hagamos porque tenemos una agenda de trabajo bien amplia. Y en segundo lugar, Presidenta, la propuesta que acabo de ver hecha por usted está organizada alrededor del Código Electoral, que es algo que podríamos abordar inmediatamente después de ver los 12 proyectos del Poder Ejecutivo, y que, como se ha dicho acá, es una tarea que debimos abordar a partir de mayo del 2007, cuando el grupo de trabajo que presidía Patricia Donaire presentó precisamente una propuesta de Código Electoral, pero esta comisión se negó a abordar ese debate. Hoy día, 2 años después, cuando tenemos una propuesta del Poder Ejecutivo, decidimos comenzar a discutir un Código Electoral con más de 400 artículos que ciertamente nos va a demorar muchísimo y probablemente va a postergar la necesidad de abordar las propuestas que nos ha hecho llegar el Poder Ejecutivo. Entonces, sugeriría que sin que, descartemos la posibilidad de abordar la discusión de esta propuesta en base al trabajo del grupo que presidió Patricia Donaire y la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, comencemos, por las razones que he dicho, por las propuestas del Poder Ejecutivo. Y termino, Presidenta, que yo sepa, acá nadie quiere ninguna guerra, y la podemos evitar si hay un espíritu de cooperación entre poderes, si respetamos la Constitución, y si organizamos bien la agenda para que todos los temas se puedan discutir, pero empezando, ¿no es cierto?, por respetar la Constitución, que establece que tienen preferencia los proyectos del Poder Ejecutivo. Yo creo que si lo hacemos, Presidenta, no tendría por qué haber ningún conflicto con el Poder Ejecutivo, ni ninguna guerra, peor todavía. Y responderíamos así no solo a lo que manda la Constitución, sino también al reclamo, como se ha dicho acá, de la ciudadanía, que exige que tomemos medidas para renovar y reformar el sistema político, electoral y parlamentario. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Costa. Hemos agotado la estación de informes. Pasamos a la estación de pedidos. Congresista Violeta, luego congresista Mulder. Es una cuestión de orden, Presidenta. Sí, congresista Mulder. Mi cuestión de orden es que usted reconvenga a los oradores en la etapa en la que estamos, porque se quejan, por ejemplo, de que ya no tenemos tiempo, nos falta muy poco, pero hacen unas intervenciones larguísimas que no vienen a cuento. Y entonces, claro, esta ya se va a hacer dentro de poco, las 12 del día, se levanta la sesión de esta sesión y no vamos a haber avanzado nada. Y usted ha presentado unos documentos, Presidente, en donde tiene que exponernos, tiene que explicarnos estos documentos,
estos conjuntos temáticos que nos ha propuesto. Pero entonces es evidente, presidente, de que si usted no pone orden a la hora que el orador está hablando de un tema que no tiene nada que ver con la estación en la que estamos, evidentemente no vamos a poder terminar nunca. Le agradezco, congresista Mulder. Estación de pedidos. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. Mi pedido es muy concreto. Presidenta, mi invocación es para que este grupo de trabajo, efectivamente, como lo han dicho ya varios colegas, pueda reunirse al menos 2 veces a la semana. Y mi pedido es que, además del día martes, que es cuando normalmente hemos venido sesionando, el otro día de la semana sea de preferencia el viernes y no los miércoles, los viernes en la mañana, por la siguiente razón, presidenta. Las 2 últimas sesiones han coincidido, una con el Pleno y otra con la reunión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde varios miembros de la Comisión de Constitución también participamos. Y la sesión que se está programando para mañana también coincide con otro Pleno. Entonces, mi pedido, presidenta, es que podamos sesionar de preferencia martes y viernes y que más bien los días miércoles haya una sesión de asesores de los distintos parlamentarios con el equipo técnico de la comisión, de tal suerte que podamos avanzar de manera ordenada entre la deliberación de la comisión a nivel parlamentaria y el soporte de lo que sería el razonamiento legal, técnico, constitucional del equipo de asesoría que nos acompaña. Presidenta, sobre eso una reflexión. Mire, primero yo saludo que haya presentado un cronograma. Yo en eso creo que el tener un cronograma de trabajo no significa desconfiar de la presidencia, significa tener orden, tener una metodología de trabajo. Difícil de repente es calendarizar, porque mire usted, para hoy día ha planteado la sustentación de 13 proyectos de ley, son más de las 11 de la mañana y no hemos sustentado todavía ni uno solo. Y para mañana, si no me equivoco, hay un número más o menos similar de proyectos también programados. Por lo tanto, ahí, presidenta, lo que creo que la sugerencia es que lo que necesitamos definir es el orden de los temas, no tanto la calendarización. La calendarización puede ser martes y viernes y grupos de trabajo los días miércoles, pero la calendarización exacta es bien difícil por la sencilla razón que uno sabe cuándo comienza el debate, pero no sabe cuándo termina. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que acordar y usted disponer es finalmente qué días nos vamos a reunir de manera permanente y qué días se va a reunir el grupo de trabajo y los órdenes de los temas por lo siguiente. La priorización de temas es fundamental por lo siguiente, presidenta, porque si nosotros comenzamos a debatir proyectos de ley, de leyes ordinarias, y dejamos para el final las de reforma constitucional, estamos poniendo la carreta por delante de los caballos. Porque lo que ocurre es que la reforma constitucional es el primer aspecto de la reforma y luego las leyes de desarrollo son las leyes ordinarias. Pero en fin, esa es sencillamente una preocupación. Mi ánimo no es replantear todo este calendario, sino sencillamente hacer notar esto para efectos de la programación que está haciendo su presidencia y señalar lo siguiente, presidenta. Yo sí creo que lo más importante de esta gestión parlamentaria va a ser la reforma política y constitucional que podemos dejar en este periodo. Por lo tanto, creo que se tiene que hacer una coordinación con las otras comisiones y con la presidencia de la comisión para que este calendario pueda ser, o por lo menos esta programación, pueda ser respetada. Y en ese sentido, lo peor que puede pasar es que caigamos en el error en el que lamentablemente ha caído la Comisión Tuesta. Porque, por ejemplo, por apresurar probablemente la dinámica de su reflexión, muchas de sus propuestas debilitan el sistema de partidos políticos, como cuando dicen que un partido político puede terminar presentando candidaturas con 12.500 firmas, que es en la práctica lo que está haciendo, con 0.075% de acreditación de militancia, y que se le sigue exigiendo el 1% para el caso de los movimientos regionales. Eso es absolutamente inaceptable. Y ya el Jurado Nacional de Elecciones, en la propuesta que está haciendo, lo ha descartado. El jurado ha ido por una fórmula distinta. Entonces, presidenta, la reflexión es mucho más complicada, mucho más profunda. Mi pedido concreto, sesionemos martes y viernes y que los miércoles haya reuniones de los equipos técnicos. Gracias. Está bien, de acuerdo. Pedido congresista Marco Arana, luego congresista Beteta, luego congresista García. Para pedir también, ¿no? Solamente para pedir. Sí,
Congresista Arana, una interrupción para la congresista Alcorta y para el congresista García Belaunde. Gracias. Una cosa muy corta para dejar cosas bien claras también. Nadie quiere una confrontación con el Ejecutivo, pero si el Ejecutivo se pasea por todo el país despotricando del Congreso y después diciendo que tiene autonomía cada poder y luego dice que cerrar el Congreso, la gente dirá hay que cerrar el Congreso. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que ha estado haciendo. Él no ha contribuido a eso, porque también decimos que nadie paga impuestos a ver de qué vive el presidente. Lo que no puede el presidente es salir por todas partes, despotricar y después decir, sí, estamos exigiendo al Congreso le han presentado varios proyectos, al Congreso le dan un montón de cosas que llegan tarde o no llegan en la fecha que él mismo ha indicado. Claro, hay que cerrar el Congreso y todo el mundo dice que cerrar el Congreso. Que se preocupe él de la bajada que tiene él como presidente de la República, porque es el presidente de los 32 millones de peruanos, no de la mitad del país. Gracias. Congresista García Belaunde. Una interrupción había pedido del congresista Arana. Sí, muchas gracias, Marco Arana, siempre tan atento. Bueno, entre las reformas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, qué mal número. Pero la 13 es un número que para muchos trae mala suerte. Habla de una reforma constitucional que amplía 5 años el mandato de los gobiernos regionales y municipales. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para acortar los periodos presidenciales y congresales. ¿Por qué no está el proyecto acá? Nosotros hemos dicho que en el Perú, desde 1856 hasta el año 30 o 33, que cayó el gobierno de Sánchez Cerro por asesinato, durante esos años de estabilidad y de gobernabilidad, a pesar de los conflictos de la guerra del Pacífico, de la guerra con España, de la crisis económica, los gobiernos eran de 4 años y eran gobiernos efectivos, eficientes, y había más paz social de la que puede haber ahora. Entonces, en Colombia hay 4 años el gobierno y en otros países del mundo también, Estados Unidos es 4 años con reelección, aquí no hay reelección. Pero en todo caso, Presidenta, se puede perfectamente pensar en gobiernos de 4 años y no de 5. Hay que recordar que recién después del año 33, de la muerte de Sánchez Cerro y la subida al poder del señor Benavides, que el poder se le dio acá en el Congreso lo nombró presidente provisorio, este Congreso. Ante el asesinato de Sánchez Cerro, él se debió quedar 3 años en el poder y después se prorrogó a 3 años más ante unas elecciones que se consideraron fraudulentas en el año 36. Pero la idea fue de esa constitución y de esa constituyente 5 años. Luego Benavides lo eleva a 6 y luego la constituyente del año 79 lo baja a 5. Pero recordemos que toda la historia del Perú hasta antes del año 33 ha sido 4 años, no ha sido ni 5 ni 6. 6 duró 2 periodos solamente y el de Prado, el 45, de 39 al 45 y el 56 al 62, y el resto han sido siempre 5 años. Porque el presidente Belaunde no terminó los 6 años de su primer mandato. Entonces, yo creo que lo ideal y lo conveniente es que discutamos el término de los 4 años de una gestión presidencial y congresal. 4 años y no 5 como se quiere acá, a igualar a los gobiernos regionales y municipales a 5, cuando sabemos que con 4 hay la mitad de los gobernadores acaban con problemas de delitos, ¿no? De apropiación. Entonces yo creo que hay que incluir eso, hay que incluir el proyecto que hemos presentado nosotros hace ya 1 año, de volver a los 4 años de periodo presidencial y presidencial y congresal, ambos 4 años y no 5. Yo creo que eso sí es importante discutirlo y ojalá que el gobierno se pueda interesarse también en esta reforma y plantearla, aunque les afecte a ellos directamente, parecería. Congresista Arana. Presidenta, para pasar el tema de pedidos, debiéramos llevar al voto el tema de la aprobación del cronograma, el plan de trabajo, Presidenta. 1, 2. Creo que es importante que se implemente el acuerdo de crear esa mesa técnica entre la Comisión de Inmunidad Parlamentaria del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y de la Comisión de Constitución, el equipo técnico, como mesa técnica, porque, Presidenta, vamos a ir a un debate
sobre un proyecto de ley como ese, sin discutir previamente con las entidades pertinentes, creo que es inadecuado, porque hay además muchos puntos de vista contradictorios. Y, Presidente, creo que es importante que establezcamos bien la metodología. Particularmente, Presidenta, le había sugerido, y lo pongo en conocimiento de toda la comisión, es que es inadecuado convocar a la sustentación, autor por autor, a los proyectos de ley a esta comisión. Lo propio sería que en una mesa técnica, en todo caso, se sustentaran, y acá lo que debatamos es directamente los dictámenes, Presidenta, porque lo que va a pasar es, vamos a llamar para la sustentación de los 12 proyectos de ley, vamos a llamar para la sustentación de los 40 proyectos de ley, bueno, queremos estar fuera del plazo, así de simple. Entonces, por temas metodológicos, por temas prácticos, operativos, lo que debiéramos hacer, Presidente, es establecer una metodología por la cual, ya que hoy día han sido planteado lo de la sustentación, yo propongo, Presidenta, que hoy día, para corregir la dificultad, lo que se haga es, proyecto que se sustenta, se debate, pero para la siguiente sesión vayan directamente a las propuestas de dictamen y que ya no estemos con la sustentación aquí, Presidenta. Y segundo, Presidenta, excepcionalmente, Presidenta, a través de lo que señala el congresista Arana es interesante porque tenemos que buscar una metodología del debate. La pregunta es, Presidenta, esto que usted ha presentado acá es un compendio por temas, ¿no es cierto? Tengo la impresión entonces que lo que deberíamos simplemente es acordar qué temas vamos a priorizar, porque aquí está organismos electorales, derecho al sufragio, candidatos, que es el que más tiene, organizaciones políticas. Entonces, lo que debiéramos hacer es abordar tema por tema, porque ahí están los proyectos. Entonces, cuando se tenga que ver el tema de votación electrónica, los que han presentado su proyecto de ley sobre votación electrónica vendrán, pues, y sustentarán su proyecto de ley. Pero no hay otra fórmula. Ahora, yo sí plantearía tratar de resumir, porque son 15 temas que 17 temas que se han englobado acá, y eso puede ser demasiado, aunque hay algunos que no tienen tanta importancia, pero sí se puede concentrar, o por lo menos solicitar que los parlamentarios propongan con qué temas comenzamos, cuáles son los más importantes, y tengamos un consenso en el sentido de comenzar por decir con partidos políticos, en lugar de comenzar con organismos electorales o lo que fuera. Pero esa debería ser la discusión, Presidenta, porque no estamos avanzando. La metodología de la discusión es lo primero que tenemos que acordar. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Presidenta, efectivamente el congresista Mulder acaba, creo, de precisar con mayor énfasis la propuesta que hacemos desde el Frente Amplio. O sea, establezcamos la metodología, Presidenta, y aprobemos y comencemos ya con eso. Y por último, Presidenta, en cuanto a las fechas de reunión, ¿no? Si usted, como lo han hecho en otros momentos, también auspicia la realización de mesas técnicas, nos podemos ahorrar el tiempo de venir a discutir aquí temas que ni siquiera han sido previamente trabajados, Presidenta, y en ese sentido creo que sería importante pensar en las 2 sesiones que podría mantener esta comisión, pero se pueden volver interminables, Presidenta, si es que no avanzamos metodológicamente con que eso también esté amparado por mesas técnicas. Y por último, Presidenta, como pedido, ¿no? Creo que lo más importante sería que se sesione el lunes en la tarde y el martes en la mañana. Sustento brevemente por qué. Porque martes en la mañana ya ha venido siendo usual. ¿Por qué no viernes, como había planteado un congresista que me antecedió en la palabra? Porque no nos olvidemos que se están colocando plenos miércoles y jueves, o jueves y viernes, y que muchos congresistas, la mayor parte somos provincianos, o están regresando el lunes en la mañana o se están yendo el viernes, y entonces se genera ahí una dificultad. En cambio, el lunes en la tarde, Presidente, para los congresistas que no somos de Lima, puede resultar mucho más fácil de poder estar, y que sean los martes, que ya está establecido, y no los viernes, que se pueden presentar estas dificultades, o plenos o viajes de retorno a provincias. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Arana. No hay más pedidos. Congresista Beteta para su pedido, y luego congresista Donaire para su pedido. Donaire, Presidente, si usted... perfecto. Bien, Presidente, sí, respecto a lo que han manifestado mis colegas congresistas, yo creo que me parece correcto que sí tenemos que tener no solamente una metodología de debate, sino principalmente tener los temas a tratar. Y en función a que nosotros podamos determinar qué proyectos,
qué temas son los que tenemos que abordar en este plazo que nos queda. Podemos nosotros también ir, primero sustentan, luego a la siguiente semana ya venir y votar el dictamen. Porque si nosotros vamos a querer hacer mesas técnicas, la verdad que con mucho respeto a los asesores, ellos podrán estar, pero eso no va a funcionar, hay que ser realistas, porque luego traemos acá el tema y el congresista va a decir, yo no he estado presente y por lo tanto se abre un nuevo debate. Entonces, ¿para qué hacer trabajos que no van a ser los mejores resultados? Proponiendo estas dos fechas que están planteando, que podría ser lunes a las 4 de la tarde y el martes no a las 9:30, como vuelvo a decir, se cita a las 9:30 y llegan a las 10 y no se avanza. Entonces, si decimos el día martes a las 9, iniciamos a las 9 y podemos abordar ahí los temas. Y vuelvo a señalar, yo sí pediría que podamos abordar los temas, por ejemplo, sobre el tema de la inmunidad. Creo que para todos ya está claro y muy bien podríamos someterlo ya a votación en una próxima sesión, sustentan los colegas congresistas y preparar un dictamen. Y luego ver sobre el voto facultativo, que también son otros temas. Ya, el que está de acuerdo votará, el que no está de acuerdo, pero no podemos seguir teniendo en agenda, semanas tras semanas, sin tomar alguna decisión, Presidenta. Y así como ello, habrán otros proyectos de reformas que han planteado válidamente los colegas congresistas y podemos ir abordando. Decir que vamos a ver 20 temas es mentirnos y engañarnos. Yo creo que si nosotros priorizamos 5 temas de reformas, ya es un avance grandioso y hay que priorizar qué temas serían de estas reformas que nosotros podríamos ir aprobando, vuelvo a señalar, en bien de la población. Solamente quería, para culminar mi intervención, Presidenta, de manera respetuosa, yo entiendo y respeto alguna posición de colegas oficialistas o voceros oficialistas, pero aquí hay que ser claros y precisos. O sea, el pueblo, les guste o no, a todos los que estamos aquí, nos dio su voto para representarlos y tenemos la capacidad de presentar los proyectos de ley, debatirlos y aprobar. No va a venir acá una comisión que no ha sido elegido por los peruanos, simplemente han sido decididos a criterio del presidente a dedo, porque tampoco nos van a decir que son los grandes expertos. Para empezar, ni uno de ellos han participado en política. ¿Qué pueden saber qué es ser militante? ¿Qué pueden saber qué es ser representante si nunca han ostentado esos cargos? Entonces, con todo el respeto, creo que nos merecemos ambos. Respetos guardan respetos, así es que nosotros no estamos combinados de piedra acá para simplemente decir, me mandaron un proyecto, los famosos alto nivel, cuando en la realidad, si vamos y analizamos cada proyecto, es una barbaridad. Una muestra de ello es, dicen, ¿no?, que para inscribir un partido no se necesitan firmas, pero para poder elegir, ¿no?, ahí sí requieres más de mil y tantos de militantes. Entonces, ¿en qué quedamos? Es una muestra del desconocimiento total de la práctica, ¿no?, política. Entonces, señora Presidenta, yo pediría que abordemos, y aquí están los temas que han planteado los colegas congresistas y también se verán los temas que ha planteado el Poder Ejecutivo de manera respetuosa. El Congreso a legislar y a fiscalizar y a hacer control político, y el Ejecutivo a cumplir con la reconstrucción, a cumplir y luchar contra la anemia, y realmente que son sus competencias que le corresponde a ellos, cada quien en el rol que el pueblo nos ha encomendado. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Beteta. Finalmente, congresista Donaire. Gracias, Presidenta. Primeramente decir que es todo un reto tener que aprobar estos 16 títulos tenemos. 16 títulos en 3 meses y algo más, cuando ha sido un trabajo de 10 meses para quienes hemos formado el grupo de reforma electoral. Claro que aquí adicionalmente se añade el tema de la reforma política, que es el macro de todo esto. Es tan titánico el esfuerzo que yo les invocaría a mis colegas que vayamos al debate de los temas, y le propondría a la Presidenta la mecánica que usamos en ese momento en el grupo. Y nosotros hemos trabajado no en base a proyectos, ya trabajamos en base a una propuesta que hacía el grupo, a una especie de predictamen que ya lo traíamos a debatir
dentro del grupo, y lo mismo podría hacerse acá en la comisión, un proyectame por cada tema o por cada título. Entonces ya acá los señores congresistas podrán plantear las modificaciones que crean convenientes en base a sus propuestas particulares o en base a los temas que hay en conflicto, porque hay muchos temas en los que vamos a estar de acuerdo absolutamente todos, y esos temas en los que vamos a estar de acuerdo los podemos de repente ver después, lo más conflictivos primero o al revés, depende de la metodología que crean. Entonces creo que esa sería la forma de avanzar en el tiempo en que se necesite. Y he visto y he revisado el cronograma y entiendo que ha sido debidamente ordenado, y cada proyecto, independientemente del autor, está incluido dentro de una temática, y es la forma como se debe trabajar. Y no es que se esté postergando las reformas constitucionales después, sino que se están trabajando paralelamente a las reformas legales dentro de la temática que corresponde. Entonces, Presidenta, ese sería mi pedido, que la Presidencia traiga una propuesta y elaborada de predictamen, y en base a eso podamos discutir. Gracias. Gracias, congresista Donaire. Les pido, colegas.